quizás con la joya de la corona argentina, ¿no? El TAM, el mítico TAM, un Uf, blindado que en su día, bueno, lo comentábamos antes de empezar con el vídeo, marcó época y también era otra muestra de lo que era capaz de hacer la industria militar argentina en aquella época. Juan, yo creo que eres un especialista. Coméntame un poquito cómo nace el TAM. Tú has estado dentro del TAM. Coméntame un poquito cómo nace el TAM, qué capacidades tiene este blindado, un poquito alguna curiosidad, alguna anécdota sobre este blindado, así que Te creas. viene el pelo para tirar el mito, un par de mitos ahí abajo. Sí, Te bueno, viene el exactamente. pelo, contalo ya que está acá Juancito. con lo de especialista me queda muy grande. Soy ante que todo, un aficionado, ¿Qué, un qué entusiasta. posición ocupabas en la tripulación? Primero fui cargador y los últimos 3 años fui apuntador. La parte más divertida, Sí. que más divertida. Pero bueno, en sí vamos a hacerlo breve. El TAM surge como la necesidad de reemplazo que tenía en aquel momento el principal medio blindado de Argentina, que es el Sherman, que bueno, vino casi a precio de chatarra. Por eh, kilo. vino, Se por compró por kilo kilo. vino después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Era el Eh, Farfly? ¿O era había, el... había mira, de todo? en realidad llegó Un lo que se combo. te ocurra. Llegaron Firefly, llegaron con cañón de 75, llegaron. eh, he visto, mira, se dice Llegaron que con partes. llegaron con parte, llegaron con resto de los ocupantes adentro también. Exactamente. Ostras. Así ¿Sí? con todo lo bizarro que suena, bueno. Sí, en serio, vinieron, o sea, se ve que en su momento los habían sellado, los vendieron como estaban y no los limpiaron. Eh, eh, cuando digo, también vinieron pertenencias de los ocupantes. Eh, un modelo que dicen que es muy poco frecuente, que es el híbrido, el Sherman híbrido. Acá creo que es uno de los que más vinieron y son los Sherman híbridos, que son frente de fundición y cola de soldadura. Y eso en su momento decían que eran raros. Bueno, acá hay un montón. Uno los ve, todos los que están de Gate Guardian, la mayoría son Sherman híbridos. Bueno, decíamos, no me estoy yendo por las ramas. Ya Eh, estamos hablando del como Es TAM. así, Juancito. de reemplazar ¿Lo querés o lo odias, Juancito? se buscó un vehículo que se mantuviera dentro de esas limitaciones de peso, porque lo que era en su momento lo que era la estructura vial y ferroviaria del país eh, estaba dentro de esos límites, no querían acceder a esos límites. Entonces, bueno, dentro de todos los medios que se evaluaron, sale esta propuesta del TH-301, que era una evolución del Mar del Alemán, con una torre de 105 milímetros, que la verdad que dentro de todo lo que se vio en su momento, era la más revolucionaria. ¿Revolucionaria en qué sentido? Porque incorporaba muchos adelantos que Se verían para la décadas después época, allá. Claro. para la época, te digo, y para el mundo eran en cierta forma Estamos revolucionarios. hablando de finales de los 70, ¿no? Más o menos, para situarnos un poquito en la Eh, etapa histórica. sí, sería 75, 76. Eh, estos sistemas revolucionarios, incluso te diría que, para que te des una idea, en su momento el TAM tenía mejor óptica y electrónica que el Leopard 2, que el Leopard 1. Con esto me refiero a lo que sería el Peri RTA que incorporó, que era, bueno, era prácticamente el mismo que estaba incorporando retrospectivamente, creo que era el Leopard A1 o A2, algo así. El 2, el PDR 17. Claro, exactamente. Eso era a nivel Europa, ¿no? A nivel OTAN. Imagínate lo que era a nivel Sudamérica. Le daba capacidad Hunter Killer diurna, que Completa. cuando acá en el país, o sea, cuando acá en Sudamérica todavía se utilizaba la mira de coincidencia o la mira estereoscópica, ¿verdad? O cuando el único que tenía visión, o sea, la visión del campo de batalla la podía realizar el jefe de tanque por un lado, el apuntador por otro o el artillero por otro, y no había relación entre los dos, el cañón estaba estabilizado, acá eso no existía, la posibilidad
que el jefe de tanque o el comandante de vehículo tomara la prioridad sobre el cañón y batiera el blanco que él estaba viendo, quitándole el cañón al artillero, al apuntador, que eso hoy es algo muy frecuente, pero en la época, estamos hablando de antes de los años 80, esto acá era revolucionario. Esas fueron todas las ventajas que incorporaba, por ahí sacrificando, sí, en pos de la movilidad, de la velocidad, del buen desempeño en el terreno, de la posibilidad de ser empleado en los distintos ámbitos geográficos que tiene el país, porque, o sea, nuestro país es un país con una larga extensión territorial, que abarca desde casi, tenemos hasta desde un ambiente subtropical hasta un ambiente casi antártico o ártico, ¿no? Entonces, para abarcar toda esa amplitud ambiental o de terreno, debías tener determinadas características, entre ellas el bajo peso y una alta movilidad. Fruto de eso nace un vehículo que muchos lo tildan de tanque de papel. Y acá va con el tema de los mitos. El TAM no es, como dicen generalmente en los chats de los foros, no es perforable con un fusil de precisión, no es perforable con un Barrett, no es perforable con... El TAM estuvo sometido a fuego de ametralladora pesada en Yugoslavia, 14,5, ametralladora pesada rusa, o cañón automático antiaéreo, como lo quieran caratular. Según la utilidad. Sí, recibió fuego de artillería. En un combate interno nuestro, durante un copamiento, un regimiento de infantería mecanizado en el país, lamentablemente, un grupo terrorista ingresó con lanzacohetes RPG-2 y no un TAM, un BCTP, que es la versión autóctona del Marder, recibió un impacto de RPG-2. Obviamente, si ustedes me dicen, yo digo que sobrevivió a un impacto de RPG-2, ustedes van a decir, imposible. Bueno, hay una trampita. Lo recibió en las ruedas, en el tren de rodadura. Pero sobrevivió y siguió operando. Sus ocupantes no sufrieron lesiones. Entonces, por eso ha pisado minas. Ha pisado minas, sí, también. Buena la acotación. Ha pisado minas o sea, haciendo doctrina con los rodillos Kurda, cuando recién se incorporaron. Puede fallar. Puede fallar. Se tensó demasiado el cable y el rodillo pasó por encima de la mina y la oruga lo detonó. Y bueno, también el tanque del vehículo se recuperó, no hubo muertos, no hubo lesiones, o sea, más allá de un dolor de cabeza durante una semana más o menos, un aturdimiento, no pasó a mayores. Entonces, por ahí es cierto, sí, o sea, no se puede tapar el sol con el dedo, no tiene el mismo blindaje que un Abrams, no tiene el mismo blindaje que un Challenger o que un Leopard, pero tampoco es un tanque de papel. Eso lo quiero dejar en claro, porque, bueno, eso es una fuente frecuente de discusiones cuando uno saca algún tema, material del TAP Sí. o del es ir al choque con ese tema. Yo tuve la oportunidad, mi unidad, durante estos movimientos, bueno, nosotros si nos caracterizamos en el país fue por siempre tener algo de qué preocuparnos, ¿no? En este caso, cuando se produjeron los calzamientos carapintadas, el último fue en el año 93 y la unidad en donde yo serví, yo ingresé en el 95, así que todavía están fresquitos los recuerdos. La unidad donde yo estuve incorporado, 5 de los tanques se escaparon. En realidad quedaron cerca, pero bueno, se escaparon durante la noche y recibieron, o sea, se activó lo que era la guardia, la alerta de la guardia, le dispararon con ametralladora, se dispararon con ametralladora unos a otros, y vi los resultados del impacto, por eso que el que dice que con una MAG, una ametralladora de 7.62, el TAM puede ser penetrado. Yo lamentablemente en esa época no tenía máquina fotográfica, pero me gustaría que vieran los pequeños arañazos que le hizo en el blindaje, que de hecho, bueno, el factor de que las chapas estén tan
Inclinadas. placas de blindaje estén tan inclinadas, favorece precisamente eso. Favorece Y no el rebote. No eran más que arañazos y era difícil, había que ponerse a ver dónde estaba el impacto porque no era que habían dejado una gran marca, ¿no? Claro, es que el TAM, obviamente, estamos hablando de un blindado con un blindaje, es cierto que escaso, podríamos decirlo así, pero tiene detalles de diseño que, bueno, pues que ayudan un poquito a mejorar esas carencias, ¿no? Tiene un perfil muy bajo, unos ángulos muy pronunciados, sobre todo en la torreta. El motor adelante. El motor adelante, que impide o, digamos, mejora la capacidad contra proyectiles AP. Sí. Contra Otro tema, Cruz, que quería aclarar es que la placa frontal de blindaje no da, o sea, los pies del conductor no dan a la placa frontal de blindaje. Sí, hay un espacio intermedio, o sea, hay una placa más adentro, no es que el proyectil que penetre el frontal del blindaje del chasis va a ingresar en el recinto de combate, hay otra placa más atrás. Claro, está la cámara de combate, ¿no? Que tiene, digamos, una placa. Hay un espacio delante que es donde pasa la transmisión, ¿verdad? Y eso se encuentra entre los pies del conductor y el frontal del chasis. Ese es otro de los temas de discusión muy frecuentes en los chats. Y bueno, tenemos que el TAM, obviamente, que también hay otro... Perdón si me extendí mucho, pero bueno, es un tema para hablar. Está bien porque el TAM es un carro de combate legendario, ¿no? Y se merece. Y vamos a seguir hablando. De hecho, quería haceros una pregunta, no sé si vosotros podréis respondérmela, porque yo estuve investigando sobre el TAM. Y la verdad es que no encontré información muy clara. ¿El TAM llegó para las Malvinas o se hizo el bloqueo antes de que... nunca llegó. Desplegarlo? No, nunca. Supuestamente hubo un barco cargado con blindados, eso dice la leyenda. Eso escuché yo. Que nunca cruzó. De todas maneras, no creo que hubiera podido intervenir mucho en lo que es la turba. Los Scorpion de 7 toneladas ingleses tuvieron sus problemas y pesaban 7 toneladas. Claro, y un peso específico menor. Del lado de Argentina estuvieron los Panhard, ¿no? Allí en las Malvinas. Pero al ser a ruedas... También con problemas. Claro. Solo limitado a lo que eran las carreteras asfaltadas y algunas carreteras consolidadas de las afueras. Y se usó como artillería fija. Nos consta, uno de los tripulantes es amigo nuestro y nos consta que cada vez que quisieron salirse de una de esas calles tuvieron que recurrir a otro para que los recuperara, porque donde se salían de los principales caminos de las calles consolidadas era enterrarse hasta los ejes, así que era imposible salirse de eso. Claro.